Esto es Gente Común. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, noches, el momento en el que se encuentre el lugar donde esté ahora escuchando o viendo esta siguiente emisión de Gente Común. Soy Paco Insunza desde la ciudad de Los Mochis y hoy nos vamos a salir del país, vamos a ir muy cerca de la frontera, no precisamente ahí, pero más hacia el norte, vamos hasta la ciudad de Hermosillo, que seguro ahorita que estoy hablando con el invitado del día de hoy, pues está haciendo un calor muy similar. Él es Eric Cárdenas, que bueno, nos estará platicando parte de su experiencia y algunas cosas interesantes, básicamente en la cuestión de historia, pero antes de comenzar, en la pregunta siempre la más importante en cada emisión es, Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy bien, muchas gracias. Saludos desde Hermosillo, igual a todo tu auditorio. Espero que todos estén muy bien de igual manera. Gracias por tu tiempo y bueno, para comenzar ya de manera específica, Eric, ¿por qué te dedicaste a la historia? ¿Por qué no te hiciste boxeador, futbolista? ¿Por qué no te metiste de político? ¿Por qué estás estudiando historia? Bueno, gracias, Paco, por la pregunta. Sí, pues es un interés genuino por conocer el pasado, por conocer la manera en la que se vivía hace siglos, por entender también el origen de algunos problemas básicamente sociales que vivimos en el presente. La perspectiva histórica, estudiar el pasado, estudiar al ser humano en esa dimensión temporal, pues para mí es algo fascinante, enriquece mucho mi percepción del mundo y es lo que yo busco transmitir. Yo estudié etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, allá en Cuicuilco, en la Ciudad de México. Y bueno, mientras estaba estudiando ya hace un par de décadas, también me dediqué a la labor divulgativa, vamos a decir, pero como guía de turistas. Entonces me tocaba explicar zonas arqueológicas, tesoros virreinales, ¿verdad? Pueblos mágicos, etcétera. Gran parte de la historia de nuestro país, pues me tocaba explicársela a los turistas, a los visitantes, tanto en inglés como en español. Entonces tratar no nada más de hacer una labor de investigación histórica, ¿verdad? O no nada más tener ese conocimiento, sino también buscar la manera de transmitir ese conocimiento, es lo que siempre he buscado. Entonces, ya en el año 2020, con el pretexto de la pandemia, ¿no? Que fue el impulso que yo necesitaba en ese momento, pues inicié este proyecto que ahora está en el internet, que es México antes de México. El canal principal está en YouTube, que es donde tengo a la comunidad más grande, la audiencia también más grande del proyecto, pero también estoy en las demás redes sociales, buscando pues seguir esta labor de divulgación del pasado, de la historia, sobre todo de México, pero de todos los países hermanos de Hispanoamérica y también de Europa. Entonces, te digo, ya prácticamente estoy por cumplir 3 años en este proyecto de México antes de México y que se siente que ha tenido una recepción muy padre por el público. Lo cual nos da mucho gusto, lo digo en un sentido personal y hablo como en plural también, porque he sabido de gente que está muy entusiasmada con esos contenidos. Yo la verdad lo valoro muchísimo y bueno, como me toca ser también profesor, la manera en la que lo explicas, porque creo que lo haces muy bien, obviamente habla de tu oficio, pero antes de meternos de lleno con eso, ¿recuerdas en tu infancia por qué detectas que tienes ese amor por la historia? ¿En los libros, en los viajes? ¿Crees que puedes detectar algo en esa historia propia y personal? Sí, claro. Yo recuerdo mucho de niño que fui a las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Entonces recuerdo que es un lugar fascinante, que pues de niño no sabes cómo vivía la gente ahí, para qué eran esas construcciones tan grandes. En particular ese aspecto sí lo recuerdo. También recuerdo muchos los libros de historia, los libros de texto donde venían las imágenes, ¿verdad? Los relatos de este encuentro entre diferentes culturas, por ejemplo, ¿verdad? Que venían las pirámides mayas, ¿no? O que venían estos soldados o caballeros españoles y que se enfrentaban contra los indígenas en estas tierras. Entonces, bueno, todo ese tipo de relatos yo sí recuerdo que eran muy fascinantes para mí. Si has visto mi canal, pues a lo mejor has identificado que suelo ser bastante crítico con la historia oficial y la manera en la que se transmite a través de las escuelas y medios de comunicación masivo, ¿no? Pues también ahí yo sí recuerdo que la visión que a mí me enseñaron en la primaria de nuestra historia era bastante negativa. Y a mí no me cuadraba mucho todas las cosas que nos enseñaban en la escuela, que eran negativas, ¿verdad? Y luego yo iba a los sitios, ¿no? Es decir, a las ciudades virreinales, veía los retablos, ¿no? Ves pues las
todo el gran patrimonio que tenemos aquí en México. Yo decía, bueno, ¿cómo? Por un lado te están diciendo que en nuestra historia fuimos conquistados, ¿verdad? Que somos un pueblo proveniente de este sometimiento, ¿no? Y por otro lado ves toda esa grandeza cultural en tu país. Entonces, esa era una de las cosas que yo recuerdo mucho desde joven, no me checaba esa información, entonces yo me ponía a leer más los libros de texto, pues a la biblioteca, interesarme un poco más acerca de eso. Y bueno, también yo no recuerdo en realidad algún profesor durante mi educación básica o media, ¿verdad? Que nos haya contado la historia de manera muy apasionada y que yo recuerdo en particular en lo referente a lo que a mí me tocó, ¿verdad? En el sistema educativo. La verdad, la enseñanza de la historia sí fue bastante deficiente. No obstante, ¿verdad? Gracias a los libros, a salir a pasear, ¿no? A recorrer el país. En lo personal eso me brindó una visión totalmente distinta. Y claro, ya que llegó el momento de elegir la licenciatura entre una ingeniería, ¿no? O entre otro tipo de licenciaturas, pues al final me decidí por hacer la carrera de etnohistoria, sabiendo iba a ser muy difícil encontrar trabajo de etnohistoriador, porque no sé si tú lo hayas visto, pero yo nunca he visto en los periódicos o en los sitios de reclutamiento se solicita un etnohistoriador, ¿no? Así que bueno, también que se acaparen ahí por buscar gente especializada en esto, ¿no? Tengo un par de amigos, claro. Yo creo que es la segunda persona, un saludo a Luis Carrera, que también se especializó en etnomusicología, incluso todavía más complicado. Sí. Creo que es importante darnos cuenta que ahí en ese pequeño viaje que hicimos en tu vida, cómo llegaste a tu oficio, luego dices, ¿de qué voy a trabajar? Pero tú dijiste sí, o sea, no me importa que esto sea medio complicado, que aunque no vaya a ver que alguien me solicite mi oficio, pero te decidiste por ello, entonces quiere decir que había una gran pasión. Sí, claro, sí fue totalmente una decisión basada en la pasión, ¿verdad? En el amor por este pasado, por la historia de mi país, por la historia de México y por profundizar en el conocimiento. Y la Escuela Nacional de Antropología e Historia en particular tiene un nivel académico sumamente alto, porque todos tus profesores son investigadores, prácticamente el 100%, y tienen unas bases teóricas, ¿no? Para entender el pasado, la sociedad, etcétera. Uno lee un montón de libros que a veces, pues, sobre todo en los primeros años uno no entiende, ¿no? Con todas estas bases epistemológicas y teóricas para entender a la sociedad, pero gracias a la labor de los profesores, pues le vas agarrando la onda, se te va iluminando, ¿no? Digamos, el panorama de cómo entender esta historia, cómo entender a nuestra sociedad actual. Y una cosa que también siempre me pareció bien complicada es cómo sacas ese conocimiento que hacen los historiadores, etnohistoriadores, etnomusicólogos, ¿no? Así como tu amigo, de este lenguaje tan específico o de esta labor que es tan compleja muchas veces de los investigadores. ¿Cómo la llevas a un público en general, para una nación o una sociedad como la nuestra, que es importante que conozca esta riqueza histórica, esta riqueza cultural, pero que no necesariamente utilizan los mismos términos ni tienen las mismas bases teóricas que tiene un historiador? Entonces, ¿cómo haces, vamos a decir, esa traducción, ¿no? del conocimiento que se genera académicamente para convertirlo en un conocimiento que pueda uno divulgar al general de la población? Me parece que es el reto como divulgador, ¿no? De tratar de explicar las cosas que sean claras y en términos más sencillos de cómo normalmente se trabaja en la academia. Entonces, bueno, esa labor es la que yo empecé a hacer desde el inicio de la carrera, porque como te digo, bueno, yo ya sabía que era complicado, ¿no? Obtener un trabajo o incluso una plaza en el INAH por lo limitadas que están, por lo peleadas que están, porque uno tiene ahí que jugar al sistema de otra manera, ¿no? La verdad, yo dije, pues me voy a dedicar a dar clases, ¿no? O sea, voy a hacer mi labor de investigación y para vivir, pues daré clases como también lo he hecho, ¿verdad? En universidades públicas o privadas, pero a mí no me gustaba exponer frente a grupo. Entonces yo dije, para quitarme lo cohibido, ¿no? Voy a trabajar como guía de turistas. O sea, ese fue mi primer entrenamiento, ¿no? Como entrenar. Sí, me voy a entrenar explicando primero en los sitios, ¿no? Ya después pues me dedicaré a dar clases, que es de lo que uno puede vivir. Y finalmente, pues no, se me he dedicado realmente más al turismo que a la docencia. Igualmente también me gusta mucho la docencia, pero me he dedicado mucho más al turismo. Y como te comentaba, bueno, ya tenía algunos años planeando el proyecto de México antes de México a través de los diferentes medios digitales, ¿no? Sobre todo los videos que hay en el canal de YouTube, y que es otra manera de utilizar estas herramientas actuales para exponenciar, digamos, esta divulgación del conocimiento. Como te decía, de ahí viene un poco este origen, ¿no? Y de cómo llegué hasta
ya dedicarme a ser youtuber actualmente. Generando interés, pero sin diluir el conocimiento o la parte concreta de los mensajes, ¿no? En este caso el conocimiento de la historia, y como puede ser en otro tipo de ejercicios de divulgación que algunos hacemos porque, bueno, hoy es parte del quehacer cotidiano, ¿no? Y sobre todo que tenemos que, entre comillas, luchar por mensajes espurios que no llegan a ningún lugar, que son más entretenidos, que es como cubitos de azúcar, y a veces es complicado, ¿no? Poder poner algo ahí con cierta sustancia sin sonar pretencioso, pues con este comentario. Pero sí, quiero abordar, y una de las primeras preguntas que medio alcanzaste a tocar con esa pequeña descripción previa que nos diste, pero sería como para mí la pregunta más importante: ¿cómo se estudia? O sea, ¿cómo se estudia la historia? Porque uno va encontrando en los libros, y algo que no podemos negar, y es parte del ser humano, mucho del conocimiento o el interés, que es lo que vemos ahorita, que nos pueda generar cualquier cosa, es que tenga una narrativa. Entonces la historia, como tiene que ser contada, y por ahí creo que Galeano es el que decía, ¿no? Que la historia la cuentan los que ganan, pero siempre hay diferentes versiones, y ya desde un campo riguroso, si se quiere pensar, cómo de verdad se puede estudiar la historia, ¿no? O sea, qué es lo que uno tiene que hacer, tú como profesional, pero a lo mejor uno como ciudadano de a pie, cómo puede uno tratar de tener una certeza, aunque sea un poco más elevada, de que lo que está leyendo uno, la percepción que está teniendo uno de la realidad, puede ser construida como una historia más legítima, ¿no? ¿Cómo se estudia la historia? Sí, bueno, la historia como disciplina académica requiere, así como toda disciplina científica o que utilice el método científico, requiere apoyarse en las fuentes disponibles, en la evidencia que uno pueda obtener en la realidad, ¿verdad? En este caso, no sé, si te dedicas a la química, pues vas a hacer experimentos en laboratorio, ¿no? Entonces tu información viene de los experimentos, de las sustancias, ¿no? De todas las reacciones que puedes observar en el laboratorio. Entonces, en el caso de la historia, el conocimiento para construir el conocimiento de la historia va a venir de fuentes escritas, de relatos orales, de leyendas que han pasado de generación en generación, de los restos materiales del ser humano, que ahí ya se involucra la arqueología. Poniendo todas estas piezas en conjunto, uno puede reconstruir lo que ocurría en el pasado, o puede uno ir reconstruyendo los hechos que sucedieron en el pasado. Entonces, claro que también hay que ser crítico con estas fuentes que uno usa y con las evidencias que uno encuentra. Uno de los temas, sabemos, más apasionantes en la historia de México, pues evidentemente es la conquista, ¿verdad? Entonces, en la conquista existen estos relatos, estas fuentes escritas que llegaron propiamente de los conquistadores o de otros cronistas que escucharon las historias también de los conquistadores provenientes de España, pero también están los descendientes de los pipiles o nobles indígenas que escribieron también sus crónicas de lo que les platicaban a ellos que sucedió durante la conquista. Entonces, bueno, uno va tomando distintas fuentes y va reconstruyendo cómo fue que ocurrió, ¿no? Que ocurrieron estos sucesos, ¿verdad? Entonces, lo que hace la labor historiográfica, ¿verdad? Analizar estas fuentes y reconstruir de la manera más objetiva estos diferentes sucesos. Uno, por ejemplo, podría decir que concuerdan las fuentes en que Hernán Cortés desembarca cerca de los pantanos de Centla, ¿verdad? Gana la batalla contra los chontales, después que se les ofrecen las mujeres, entre las cuales venía la Malinche, sirve como traductora y como consejera de Hernán Cortés. Entonces, más o las crónicas te van diciendo este tipo de información. Uno va reconstruyendo los hechos, pero de repente viene, ¿verdad? Ahorita lo que comentabas, el relato histórico. O sea, qué tipo de carga moral, qué cargas de valor tú le vas imprimiendo a estos hechos que sucedieron en la historia. Entonces, durante muchas décadas, digo, tú eres más joven que yo, ¿no? Yo, en los 80, no creo los que 90. Tanto, no creo que tanto, ahí andamos, yo creo, en la edad. Pero bueno, todavía en los 80, en los 90, ¿no? Incluso a principios del siglo XXI, se utilizaba mucho en México la palabra malinchista, claro, por poner un ejemplo, ¿verdad? Porque se le asignó esta carga moral negativo a la Malinche por haberse ido del lado de los extranjeros, ¿no? Para poder derrocar a los aztecas, ¿no? Conocidos como los aztecas. Entonces, en realidad los hechos históricos pues no te hablan de ninguna traición, porque ella pues tuvo una vida bastante turbulenta, ¿no? O sea, sus padres prácticamente la ceden como esclava a otros señores de otro altépetl, bueno, de otro señorío. Ella vive como esclava, aunque era una mujer muy educada, la tratan como esclava. Entonces ella prácticamente no estaba traicionando a nadie, ¿no? Simplemente en este momento que le tocó vivir, pues aprovechó las ventajas que tenía aliarse con los extranjeros que llegaron, con los españoles, y bueno, sirvió para culminar la obra de conquista de los españoles. Entonces, bueno, los hechos pueden ser muy objetivos,
Puede haber cosas que no sepamos o cosas que sí, dependiendo pues qué tanta información te den las fuentes, pero finalmente esta carga subjetiva, esta carga de valores, sí es un discurso, ¿verdad? Un relato histórico que se va construyendo. Normalmente se construye para el común de la gente con un fin en específico. En este caso, ¿no? Se empieza a construir el relato de nación mexicana, porque cuando llegan las emancipaciones de las repúblicas de lo que fue antes, ¿no? La América hispana, que fueron los virreinatos españoles en América, bueno, se van creando estos nuevos estados, entre ellos México, ¿verdad? Los países centroamericanos, Guatemala, Honduras, y más en Sudamérica, el Perú, bueno, etcétera, ¿no? Argentina. Se van creando estos nuevos estados y estos nuevos estados empiezan a realizar un relato de nación para justificar, ¿verdad? La existencia de estos países, la existencia de esos estados, y para que haya un sentimiento de apego a esta nación y a este estado que se está construyendo. Por eso el canal se llama México antes de México, ¿verdad? Porque nosotros normalmente hablamos de la historia del México virreinal o del México colonial, de la historia del México prehispánico, ¿no? Pero en realidad, bueno, México es una construcción política que inició en 1821, antes no existía, ¿no? Existía esta construcción política que se llama México. Entonces, una vez que empieza esta construcción como país, entonces empieza la construcción de la nación mexicana. La nación mexicana no surge antes de que se construyera el Estado mexicano, sino que surge después de que se construye el Estado mexicano y empieza a la par, pues, a elaborarse un relato de esta nación mexicana, ¿no? Donde se le asignan juicios de valor a estos hechos históricos que han venido ocurriendo desde hace muchos siglos, ¿no? Estos discursos pues respondían a una finalidad política principalmente. Entonces tenemos un discurso liberal y un discurso conservador en cuanto al relato de lo que debe ser la nación mexicana. Sabemos que triunfaron los liberales en estas luchas políticas, en estas luchas armadas. Entonces el relato de la historia de la nación mexicana que tenemos pues responde a muchos de estos juicios de valor, muchos de estos intereses políticos, ¿verdad? Mucha de esta creación de una identidad que tiene el objetivo de cohesionar, ¿verdad? Culturalmente a este país que llamamos México. Pero también pues tiene, que ese es el aporte que yo veo en el canal, ¿no? Pues que la historia oficial, la historia del relato de nación mexicana también tiene el objetivo pues de tener un control de la población, ¿no? Es decir, se nos enseña la historia de cierta manera para que sea más fácil controlar, para crear una ideología, un sentimiento de nación y de cultura, ¿no? Mexicana, y pueda ser entonces más fácil realizar este control económico y político en este territorio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este relato construido políticamente y tenemos pues ya propiamente la labor del historiador, que es entender los hechos de manera objetiva y buscar, ¿no? Explicaciones más profundas, más sofisticadas para entender los hechos del pasado. Entonces muchas veces quien hace la labor de la historia no se mete con el relato de la historia, ¿no? O sea, simplemente hacen su labor de investigar los hechos históricos, ¿verdad? De entender los fenómenos de la historia. Se queda en publicaciones académicas que leen unos cuantos que le entienden, ¿no? Y muchas veces no se meten en participar en este relato de la nación mexicana. ¿Y quién se mete en hacer este relato? Pues bueno, las instituciones públicas, ¿no? La Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobernación, ¿no? Los políticos, ¿no? Los medios de comunicación masivos, bueno, son los que van poniendo estos juicios de valor, esta ideología en la explicación del pasado y de la historia de México. Aquí tenemos dos productos que llamamos historia, ¿no? Uno es el relato nacional o el relato de la historia oficial y otro ya es propiamente la creación de la disciplina histórica para entender el pasado. Entonces, como digo, muchas veces están un poco separados estas dos labores de entender la historia o lo que llamamos historia, ¿no? Esta especie como de dicotomía de la forma de abordar la historia. Escuchaba y pensaba, ¿no? Que es algo que me parece que es netamente humano desde siempre. ¿No? Porque una cosa es la historia de los hechos y la otra es la historia de la épica, ¿no? Como que todo tiene que ser contado desde un sentido épico, que es el más atractivo. Y me parece que en la actualidad es lo que siempre ha sido rentable, siempre, pero hoy más que nunca, porque la épica está presente en todo, ¿no? En una publicación de TikTok donde
lo publica quiere la épica de triunfar y ser viral y llegar a un lugar muy lejano, ¿no? Sin importar la construcción que eso conlleva. Usé un ejemplo tremendamente simplista, ¿no? Pero hablando de la historia que está construida con hechos, hay una parte en la que quería justo abordar y que era la siguiente pregunta, porque voy a jugar un poco al abogado del diablo, ¿no? Pero el historiador que tiene que ser más riguroso por su condición, muchos de ellos con ese rigor histórico y que construyen y tienen ese conocimiento de la historia fabricada con los hechos, se les dificulta divulgarlo y un poco, a lo mejor estoy hablando al aire, no les interesa meterse al lado de la épica porque quizá ahí piensan que se va a contaminar de esa subjetividad que es la atractiva, que es la que tiene el profesor o la profesora en la escuela, ¿no? Cuenta con toda esa épica de cómo llegaron los malos y nosotros somos los buenos, y que yo creo que se ve en todos los países, ¿no? No creo que haya un solo país en el mundo que diga y nosotros llegamos e hicimos el mal, incluso aunque hayan sido los japoneses cuando se metieron a China o los alemanes cuando hicieron lo que ya sabemos que hicieron. Creo que ningún pueblo se dice a sí mismo como abusador de otro, ¿no? Entonces me parece ahí que en la cuestión de la épica es fundamental y entender, ahora di esta vuelta para llegar al sistema educativo, ¿no? Que tú que ya tienes bastante tiempo con esto, porque de chico sucedía, incluso hasta recuerdo tareas donde nos ponían a hacer, ¿saben? El día de mañana van a hacer la tarea fulana, hagan un equipo y van a representar la época de la conquista. Entonces ya cada quien como tomaba un rol como una obra de teatro y tenía esa carga moral, ¿no? O sea, aquí están los malos, tú vas a ser el malo, tú vas a ser el bueno, se llaman así, los buenos se llaman así. Entonces a donde quería llegar es, el sistema educativo motiva mucho, voluntaria o involuntariamente eso, ¿qué se puede hacer? Mira, a mí me parece que el discurso oficial y la manera en la que los profesores nos enseñan muchas veces la educación, la historia en la educación básica en México, tiene una carga bastante negativa, que es mucho lo que yo critico en mi canal. Es efectivamente así, te ponen a hacer estas actuaciones entre buenos y malos, y donde falta muchas veces la explicación de decir, bueno, esto ya pasó, estos fueron los hechos, vamos a superar eso, ¿no? Siempre está esa cuestión de que no, pues es que llegaron y los engañaron, ¿no? Los oprimieron, los esclavizaron. Y en la representación incluso los españoles seguros, se ríen, ¿no? Fuimos el mal. Entonces está esa cuestión, ¿no? Como te digo, precisamente se construye esta identidad nacional, entonces a nosotros, ¿no? Como también lo digo en mi canal, pues yo no conozco a ningún mexicano que no tenga realmente herencia cultural y genética hispana, ¿verdad? Es decir, es parte de nuestra historia, el mestizaje en distintos grados y en distintas complejidades. Entonces, ¿cómo es posible que digas que a nosotros nos conquistaron si aparte los mexicas del siglo XVI pues eran una minoría étnica, ¿verdad? En Mesoamérica, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo se adopta ese nosotros, ¿no? A nosotros nos conquistaron, se olvida, ¿verdad? De decir, los tlaxcaltecas también fueron conquistadores, los otomís fueron conquistadores, ¿verdad? Los purépechas fueron conquistadores, ya había pueblos conquistadores antes de la llegada de los españoles, entonces qué bueno que destacas eso, y perdón que te interrumpa, porque luego queda la noción de que los españoles o cualquiera que quieran abordar, pero vamos a quedarnos con los españoles dentro de esa narrativa, como que llegaron a un Edén consumado, ¿no? Como que todos estaban ya en un lugar increíblemente armónico y llegaron a romper todo eso, pero como bien dices, como sociedades tenían sus propios conflictos, ¿no? Sí, e incluso se dice, ¿verdad? Lo dice el presidente, ¿no? Lo dicen algunos canales, algunos medios de comunicación masiva. Prácticamente en la época prehispánica había sociedades muy limpias, ¿no? Que comían bien, que tenían incluso justicia social, que no tenían corrupción, y eso es totalmente falso, ¿verdad? O sea, eran sociedades como cualquier otra sociedad humana, con muchas virtudes y también con muchas miserias, como cualquier otra cultura. No obstante, ¿verdad? Se adopta ese discurso de que éramos buenos y llegaron los malos y acabaron con todo. Y ahí falta la explicación en la escuela de qué pasó en los 3 siglos de virreinato. Es decir, cómo es posible que estemos actualmente aquí mezclados con genes europeos, nativos americanos, incluso asiáticos, africanos. ¿Cuál fue ese complejo proceso? Pues es precisamente lo que no se dice, ¿no? De que hubo autoridades indígenas, hubo nobleza indígena, incluso hubo una virreina que era descendiente de la familia de Moctezuma, por ejemplo, ¿no? Una de las principales encomenderas del centro del Valle de México, la hija de Moctezuma, por ejemplo, también. La complejidad de este proceso que ocurre después del contacto es algo que prácticamente no se nos enseña. Pues damos un salto cuántico de 3 siglos para decir, bueno, y ya cansados de este dominio y del yugo español, entonces empezamos a las guerras de independencia, a liberarnos del yugo español, y nuevamente nosotros, pero ¿quién es ese nosotros? ¿No? Es donde se vuelve confuso ahí el relato de la historia. Como bien ahorita comentabas, ¿verdad? Pues lo lógico es que todos los pueblos
no todas las grandes naciones quieran erigirse como los grandes héroes, los que ganaron las grandes batallas, los que hicieron las grandes obras, ¿verdad? Y es muy curioso que en el caso de México no es así, ¿no? Sino que se niega todas las obras que se hicieron en la época virreinal, todos los acueductos, ¿verdad? Las catedrales, todas las expediciones, o sea, todo eso prácticamente no forma parte del relato histórico de la nación mexicana, sino que fueron 3 siglos de oscurantismo, ¿no? De sometimiento para después liberarnos de este yugo español. Entonces ahí yo creo que en lugar de fomentar, sería desde mi punto de vista lo más saludable, ¿no? La grandeza de tu herencia histórica, de tu herencia material, pues lo que fomenta es el victimismo de sentirte que fuiste pisoteado, de que fuiste conquistado y de que fuiste conquistado por las peores personas, y luego te das cuenta, ¿verdad?, que esas que fueron las peores personas que te sometieron son tus ancestros, entonces mal por todos lados, ¿no? Entonces, como te digo, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero un poco ese discurso que manejan en las escuelas, pues va por aquel lado, ¿no? Uh-huh. Incluso yo todavía lo veo mucho, sobre todo en el TikTok, que es más tóxico, ¿no? Claro. Cuando subo un video acerca del barroco, de la herencia virreinal, sí, pues muy bonitas, ¿no? Muy bonitas las iglesias, todo lleno de oro, muy bonitas las ciudades, pero no se nos olvide que estábamos esclavizados, y así estábamos. ¿Quiénes, no? O sea, hay muchas cosas que te van metiendo ese sentimiento de inferioridad, ese sentimiento de víctima en el relato histórico. Si a eso le sumas que efectivamente en una gran parte de la sociedad mexicana, en los diferentes estados, pues sí hay gente que vive en la inseguridad, ¿no? Gente que vive en la segregación, tenemos muchos problemas sociales, ya lo sabemos en México. Es fácil, ¿no?, adoptar esta autopercepción también como nación de ti mismo, ¿no? Una percepción que es negativa y es victimista desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, me parece que ya los medios actuales, la potencia que te dan las redes sociales te permite empezar a luchar contra eso, ¿verdad? Y no es necesario inventarse cosas, o sea, no es necesario inventarse relatos fantásticos de lo que fueron las culturas prehispánicas o de lo que fue la herencia hispana en un país como México. Simplemente narrando los hechos con la mayor objetividad posible, pues es lo que yo busco hacer en el canal. Y siempre, yo lo he mencionado, ¿verdad? Y ahí tengo unos videos donde explico como mi relato histórico. Yo he mencionado que mi objetivo efectivamente es que una vez escuchando las historias que yo platico, termines con una sensación de que aprendiste algo primero, pero que también con una sensación de orgullo de este pasado en un país como el nuestro, ¿verdad? O sea, que no termines con una sensación de frustración, de víctima, de derrota, ¿no? Sino que digas, bueno, entendí estas partes de la historia, ¿verdad? Estoy muy orgulloso, o hay una sensación precisamente de orgullo de que se construyeron estas obras, de que hubo estos avances, de que hubo estos desarrollos, de que formamos parte de esto. Entonces, bueno, por ahí la manera en la que ahora actualmente, bueno, vamos luchando contra este relato histórico victimista, ¿no? Entonces, lo cual me parece, pues, el principal objetivo de esta labor divulgativa, ¿no? Que efectivamente haya un relato nuevo que no te victimice o que no te ponga en un papel inferior con respecto a otras naciones o con respecto a otras culturas como mexicanos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí como también en las hermanas repúblicas o en los países hermanos de habla hispana, pues también he tenido algunas colaboraciones con colegas, y es el mismo objetivo, ¿verdad? De sentirnos orgullosos de esa herencia y esa cultura que tenemos en común. Entonces, bueno, básicamente ese es el objetivo del canal, precisamente por la experiencia que hemos tenido, ¿no?, en la educación básica, en la educación media, en la educación y los medios oficiales en México. Entonces, bueno, para quien quiera ver por dónde va esta labor divulgativa de México antes de México, pues tengo un par de cientos de videos ahí en el canal de YouTube. Y Eric, hablábamos de la historia y bueno, la manera en la que se percibe esto es muy complejo, ¿no? Yo entiendo a tener la sensación de que es muy humano. O sea, uno cuando habla del vecino, siempre el vecino es el que está haciendo los errores. Siempre cuando uno está en una situación, el de enfrente es el que está equivocado. Por más sabio que se pueda pensar uno, es lo más inmediato a creer, ¿no? Y hace un momento mencionabas Latinoamérica y yo siento que es como muy de Latinoamérica. ¿Es así? ¿Latinoamérica tiene esa misma cuestión narrativa de como si llegaron y nos estropearon la vida? Sí, varía un poco dependiendo del país, ¿verdad? Pero sí, básicamente este discurso, ¿no?, que como bien comentas, llevamos muchas generaciones divulgando o utilizando para entender nuestro pasado, en el sentido de que aquí era un continente donde había personas bondadosas, sociedades que eran mejores, ¿no? Básicamente un lugar idílico, un paraíso terrenal, vino a ser estropeado por los conquistadores españoles o europeos, ya si nos vamos a lo general. Sí.
Y esta es una perspectiva que se tiene en muchos países de Hispanoamérica. Y yo creo que más allá de generar algo positivo en cuanto a la autopercepción como sociedad o como parte de una nación como la mexicana o como las otras hermanas repúblicas, en realidad juega en contra este discurso, ¿verdad? Porque te limita siempre a entender los procesos sociales, históricos, ¿no? La complejidad de la interacción que hubo entre las diferentes culturas en este continente, y se pone siempre al indígena, se le pone en un papel inferior, como que no tenía capacidad de defenderse, como que no tuvo capacidad de enfrentar ni de negociar con estos extranjeros, cosa que no es así, ¿verdad? O sea, si uno ya se pone a revisar la historia de nuestro país, México, y de nuestro continente es sumamente compleja. Si tú tienes una ideología donde vas a decir había sociedades idílicas, se le conoce como el mito del buen salvaje, ¿verdad? Un ser humano sin mancha de corrupción, ¿verdad? Sin maldad, viene a ser contaminado por otro ser humano que sí que tiene esta maldad o esta corrupción, ¿verdad? Pero bueno, se le conoce como el mito del buen salvaje. Incluso creo que eso es parte de un pensamiento francés, ¿no? Eso del mito del buen salvaje. ¿Cierto? Sí, porque... O sea, incluso esa concepción es muy europea, ¿no? El pensar que las civilizaciones antiguas, y aquí yo voy a hacer un subrayado y creo que esto vas a estar de acuerdo, claro que tenían cosas positivas, ¿no? Pero que no eran totalmente gloriosas y con ningún tipo de fallo, como bien lo mencionas. Sí, este es un mito, ¿no? Una total idealización. Si tienes una perspectiva ideológica, es decir, donde más allá de tratar de entender los hechos y los procesos, que es algo muy importante, ¿verdad? Si lo que quieres es fundamentar tu ideología, vas a encontrar ejemplos. O sea, si hay ejemplos donde llegaron estos crueles conquistadores a arrasar con pueblos que vivían más o menos, ¿no? en armonía con la naturaleza. Si hay ejemplos, ¿verdad? De una expansión cruel muchas veces en las batallas de conquista. También hay ejemplos en la época prehispánica, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si tú quieres fundamentar eso, vas a encontrar, porque la historia es muy diversa, ¿no? Si quieres encontrar ejemplos de indígenas que negociaron la paz, que negociaron sus títulos nobiliarios, que negociaron la construcción de ciudades, que participaron en la construcción de grandes obras, también los vas a encontrar, porque también hay. Si quieres también encontrar historia de pueblos conquistadores indígenas, también las va a haber. O sea, acá pues en el norte, pero más que nada no tanto en el noroeste, ¿no? Que es donde estamos aquí en el Mar de Cortés, ¿verdad? Sino más bien el centro norte o el noreste. Muchas de las ciudades que conocemos, desde Durango hasta Saltillo, hasta Chihuahua, eran grupos indígenas, principalmente tlaxcaltecas, que fueron los colonos de estas ciudades hacia el norte, ¿verdad? Entonces también una participación fundamental de los grupos indígenas para la expansión de la Nueva España. Que fueran alianzas políticas al final, ¿no? Sí, o sea, y a fin de cuentas, ya en la época prehispánica, la lógica de poderes entre diferentes estados ya existía. Grandes estados como el Mexica, que es de donde toma el relato de nación, muchas veces un país como el nuestro, pero también había un estado que era todavía más grande y más fuerte, que era el estado Tarasco en Michoacán, y había una lógica donde grandes poderes que absorbían a señoríos, a reinos más pequeños. Estos pueblos adaptaban cultura, leyes, pagaban tributo a los estados más grandes. Esta dinámica ya existía desde antes, ¿no? Para algunos grupos está el famoso caso, por ejemplo, de Conín, otomí, que fue el fundador de Querétaro. Pues simplemente era entender esta nueva dinámica, entender esta nueva lógica con las nuevas leyes y tratar de sacar, como lo hace naturalmente el ser humano, ¿verdad?, el mayor provecho que tiene con las herramientas disponibles a su alcance. Entonces muchos hacen estas alianzas, hacen estos pactos y se encuentran después, ¿no?, durante este proceso de conquista, pues se encuentran en una situación mucho más favorable de la que estaban antes en la época prehispánica. Esa es una de las cosas, ¿no?, que hay que entender, que fue muy complejo por todos lados, ¿no? Sabemos, por ejemplo, ahí donde estás tú, ¿no?, ahí en Sinaloa, pues sí, la conquista de Nuño Beltrán de Guzmán fue bastante cruel, arrasó con muchos de los pueblos y las sociedades que vivían en el noroeste, ¿no?, en esta zona. Caso muy contrastante, ¿verdad?, con lo que ocurrió aquí en Sonora, donde no pudo entrar Nuño Beltrán de Guzmán, o sea, hasta ahí, hasta el fuerte, ¿no? Hasta ahí llegaron, donde es actual, ahí cerca de donde estás, y nunca realmente pudieron ir más allá, es decir, ingresar aquí a Sonora. Fue otra estrategia totalmente distinta, o sea, fueron los jesuitas
El primero fue Pedro Méndez, quien cruza el río Mayo, entonces ya sale de Sinaloa, empieza a ingresar a este territorio más al norte y con otra estrategia totalmente distinta, que era traer comida, ganado, ¿no? Adaptar los árboles, los cítricos, no haciendo la guerra, no haciendo alianzas políticas, sino ofreciéndoles nuevos productos, una nueva forma de trabajo, una nueva forma comunitaria que eran las misiones. Entonces tratar ya de concentrarlos en estos nuevos pueblos que eran las misiones. Al momento de ver los yaquis, que son los vecinos de los mayos, ¿verdad? Al momento de ver el beneficio que están teniendo los mayos con la presencia de los jesuitas, mandan llamar jesuitas a su territorio. Ahí no hay ningún proceso de imposición, ni de conquista, ni de nada. Es algo mucho más complejo. Entender la historia regional o entender los fenómenos que ocurren en cada región, yo creo que también nos ayuda mucho a entender esta historia, ¿verdad? O sea, entender la complejidad que tiene el pasado. Precisamente, pues yo tengo algunos videos de Tlaxcala como pueblo conquistador, o de la conquista de Sonora. Falta el de Sinaloa, pero ahí no lo voy a hacer. Ahí te lo encargamos, ¿no? Eso habla en definitiva de lo complejo que es, y yo siempre arranco por ahí porque me encanta la filosofía, la psicología y tal, lo complejo que es el ser humano. Ahora, ¿qué vamos a hacer si somos humanos todos? Entonces la colectividad de esta noción histórica pues es innegable que se va a ver también, entre comillas, contaminado pues por esa naturaleza humana de la narrativa, de la épica, que era la que te decía, donde siempre uno va a estar, ¿no? Del lado de los buenos. Esto es totalmente común. Y ya como para ir redondeando, y quisiera comprometerte para una siguiente charla, porque la verdad es que está súper interesante, dejar ahí en el tintero el video de Sinaloa, que probablemente lo hagas después y podemos hablar de ello. Pero para ir redondeando, cuando uno nota o tiene esa noción de que la historia, incluso hasta de lo que pasa en tu cuadra, ¿no? Siempre hay esta visión compleja, y cuando uno señala esas visiones tan simplistas y dices, no, sabes, es más complejo, y el bueno no era tan bueno y el malo no era tan malo, uno tiene que estar predispuesto a recibir ciertas pedradas, y esta previa la doy porque ahora que te decidiste, aunque ya tienes tiempo pues con el canal, pero cuando te decidiste sabías que iba a aparecer algo como eso. ¿Cómo fue esa toma de conciencia de que sabías que te ibas a meter un poco en lodo? Pues es parte del show, ¿no? Como decimos por acá, porque el relato histórico oficial se apoya mucho en la emocionalidad, en la teatralidad, en esta épica que comentas también, ¿no? Muchas veces la imagen de los personajes históricos o el apego que como mexicanos tenemos a ciertos personajes, cuando uno muestra otros datos históricos, otros hechos, pareciera que uno está atacando no nada más al personaje, o no, ni siquiera atacando, más bien cuestionando la manera en la que es visto cierto personaje, y la gente... Pero yo creo que eso es lo coyuntural, que cuando creen que el cuestionamiento es un ataque, ese es el problema. Claro, y eso pues obviamente no... Aquí de lo que se trata no es atacar a nadie, ¿verdad? Sí, pero sí se trata de romper mitos, ¿no? De romper estos mitos que se han construido a partir de ciertos personajes de la historia. Entonces, ¿esto con qué finalidad? Yo creo que la finalidad principal es que como sociedad aprendamos a tener un pensamiento más complejo, en particular en sacar lo mejor de la historia de nuestro pasado. Se nos enseña mucho la historia con este apego emocional. No sé si en tu escuela primaria llegaba el 15 de septiembre, ¿no? Y se disfrazaban todos de Morelos, de Hidalgo, ¿verdad? Hacían las kermeses, ¿no? Comías elotes, ya sabes, ¿no? O sea, no sé qué se estile ahí en... Sí, sucede igual, y creo que es parte de esa misma narrativa del convencerte constantemente de que tú estás en el lado de los buenos. O sea, es así. Más allá de que hay una voluntad de desarrollo hacia el lado de la bondad para seguir con ese concepto del bien, pero como que lo reafirma demasiado cuando dices, sí, no es tan así, no es tan así. La figura, en este caso vamos a decir, de los insurgentes, de Miguel Hidalgo, el personaje como tal, si entiendes sus sombras, así como sus luces, es muchísimo más rica la historia que simplemente decir, es el padre de la patria que se quiso quitar el yugo español. Es muy simplista, ¿no? Es como tener, básicamente es un cuento donde tienes un apego a este personaje que representa, ¿no? El nacimiento de una nación, cuando él ni siquiera estaba pensando en crear una nación nueva, simplemente era parte, ¿no? de una conspiración de unas juntas de gobierno que buscaban sus propios intereses dentro del sistema virreinal. Pero bueno, a lo que yo voy es de que se trata, por decirlo en términos simples, de dejar esta visión infantil del pasado, de buenos y malos, de héroes y villanos, ¿no? De padres o héroes de la patria, y empezar a entender de manera más compleja. Es básicamente lo que sucede cuando uno deja esta mentalidad infantilista, ¿no? Es decir, no lo pones todo en términos de negro y blanco, en términos de héroes y villanos, sino que empiezas
propiamente entender, como dices, estas complejidades que tiene el ser humano, ¿verdad? Estas diferentes pasiones, estos diferentes motivos. Entonces, una historia mucho más rica. Entonces, muchas veces, al salir de esta visión infantil de la historia, pues molesta un poco, como cuando le dices a un niño que los Reyes Magos no existen y que los regalos te los traen los papás, ¿verdad? De repente va a haber una etapa de negación, de molestia, de que se siente una decepción, o que estás atacando a una figura que te apropiaste desde la niñez como parte de tu historia, pero me parece que pues es un ejercicio necesario. Es un ejercicio necesario para trascender esta visión maniquea de la historia, ¿verdad? Sorpresivamente los videos tienen muy buena aceptación, o sea, hay un gran porcentaje de aceptación, de personas que le dan más pulgar arriba que pulgar abajo. Hay mucho más comentarios positivos o que aporten al tema o tengan reflexiones o preguntas interesantes que realmente estos haters que se le llaman en redes sociales, ¿no? Estas personas cizañosas o que se sienten ofendidas o que te atacan. No es la mayoría de los comentarios que recibo, entonces eso me parece bastante positivo. Sí te comento que en TikTok, que es, ya ves, ahorita es una red muy popular y que está creciendo mucho, sí los comentarios se tienden a ser un poco más tóxicos, ¿no? Un poco más agresivos. Finalmente es una seña de que la gente lo está viendo, de que le está llegando, de que se están compartiendo y están poniendo a pensar a una audiencia cada vez mayor. Y en cuestión, bueno, de formatos, hay desde entrevistas de 90 minutos, videoensayos de 20 minutos, de 10 minutos, y ahora pues ya con estos videos donde tienes el reto de explicar un hecho histórico o un proceso histórico en 1 minuto, ¿verdad? En los shorts o ahí en el TikTok. Bueno, hay que explorar estos diferentes formatos para precisamente pues llegar a una audiencia mayor y abonar en ese proceso de ir creando una percepción del pasado, de la historia mucho más rica, mucho más compleja y que nos permita realmente entender por qué estamos aquí, cómo llegamos hasta este punto en nuestra historia y saber pues hacia dónde nos dirigimos, que eso se me hace muy importante también. Claro, y que es lo que valoramos, y yo en lo personal, ¿no? Destaco de tu trabajo. Cuando uno comienza a reducir y a simplificar una idea, por más potente que sea, alguna vez escuché un comentario similar, que cuando trates de explicar física con 2 locomotoras que chocan, y que es la única manera en la que puedes explicar, en realidad estás hablando de locomotoras que chocan y no de física. Entonces hay una cierta sustracción que no puedes hacer de los temas interesantes, y este comentario lo digo para que quien ve esto y ve algo que le interese en TikTok, que es chiquitito, y ve algo que le interese en Twitter, que termina siendo muy chiquitito, reducido, les parece interesante, pues hay que desarrollarlo más, ¿no? O sea, simplemente son como especie de anzuelos, o uno, el que intenta hacer esos esfuerzos es como anzuelos para que, si usted lo ve o lo escucha, algún tipo de comentario así simplificado y de su interés, siempre busque ramificar, porque hay una riqueza enorme en todo este tipo de conocimientos de cualquier disciplina en la que busquen. Y ya como porque el tiempo nos apremia, un par de libros, 2 o 3 libros que puedan ser como un ejemplo claro, que sean reveladores o que hayan sido, en tu caso personal, significativos, donde te diste cuenta, ¿no?, que la historia era otra. Yo recomiendo mucho uno que se llama Elegía Criolla, de Tomás Pérez Bejo. Okay. Esta es precisamente cuestiona este discurso clásico de la independencia, ¿verdad? Entonces lo plantea en otros términos como una guerra civil, como una larga guerra civil que empezó en 1810 y terminó con la guerra de reforma y la intervención francesa. Y bueno, esa me parece una visión bastante padre. Sí es el lenguaje un poco complejo, ¿no? O sea, sí fue escrito por un historiador, pero vale mucho la pena leerlo. Sí lo recomiendo. Ahorita hay uno muy popular, que ese ya es un poco más de divulgación, pero que también tiene mucho rigor histórico y que yo también lo recomiendo mucho y lo he leído. Es el de Ecos de la Nueva España, de Úrsula Camba. Okay. Ella es una historiadora, como si tiene mucha actividad en Twitter, ¿no? Pero este libro te habla de la vida cotidiana, de sucesos de los 300 años que duró el virreinato. Entonces, y leerlo es bastante sencillo, ¿no? O sea, a pesar de que es rigurosa con la información, también es muy buena narrando estos hechos históricos. Entonces, ese se me hace también un libro fundamental. A Tomás Pérez Bejo sí tuve la oportunidad de entrevistarlo en mi canal. Úrsula Camba todavía no se me hace, pero esperemos que pronto. Y otro que también acabo de leer, que se llama El descubrimiento de Europa. También entrevisté al autor, Esteban Mira Caballos, donde él habla de la otra visión, de cómo vieron los indígenas
cuando viajaron a España principalmente, qué es lo que hacían allá, ¿no? Cuál era la visión que tenían del mundo europeo y también cuál fue esa interacción de los indígenas con el mundo europeo. Entonces ahí se quitan muchos de estos mitos del buen salvaje que platicábamos antes, ¿verdad? Leyendo con base en datos históricos, en fuentes, bueno, cuál fue la presencia indígena en Europa, ¿no? Entonces esos son 3 que he checado recientemente que me parece que pudieran ser del interés de tu audiencia y que puedan empezar a revisar ahí para conocer un poco más de la historia. Y yo creo también, déjame comentar así a grandes rasgos que si ustedes van al libro de Historia Mínima de México en el Colmex, eso lo pueden descargar de la página del Colmex, y tiene una visión bastante objetiva de lo que es la historia de México. Se pudiera ver en algunos de los autores cierta tendencia, cierta ideología, pero en lo general desarrolla los hechos de la historia de México de una manera bastante objetiva y bastante didáctica. Entonces, leer Historia Mínima de México también me parece que es algo que deberíamos hacer todos los mexicanos y a partir de ahí pues empezar a entrar a otros sucesos de la historia, sobre todo si no sentiste que se te dio la suficiente instrucción educativa en los años formativos o la educación básica, ¿no? Excelente, pues bueno, todos los links de esos videos que mencionas los vamos a poner aquí en la descripción de este video y también yo anexaré en la cuestión de postproducción las portadas y los libros que nos comentas para que sean una pequeña introducción, justo como lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Cuando lleguemos a un lugar de interés, siempre entendamos que viene de otro lugar. Entonces, si eso te generó interés, ¿qué cosas detrás no habrá que sean más interesantes todavía? Entonces, siempre que descubramos algo de historia, de arte, de música, de cine, de lo que sea, siempre hay una brecha abierta y mucho más compleja que al final es un reflejo de la complejidad humana. Pues Eric, muchísimas gracias y agradezco tu tiempo. Ojalá y estemos de vuelta por acá charlando con otras cosas de historia, que son otros los temas que a mí también me parecen muy interesantes. Claro que sí, Paco. Igual, bueno, y pues yo invitaría a la audiencia si quieren, por favor, cualquier que tratemos cosa que algún tema, ¿verdad? Si quieren que tratemos algún tema de historia en particular que les llame la atención aquí a tu audiencia, que lo pongan en los comentarios y ya después me vuelves a invitar. Claro que Paco. sí, pues aquí te estaremos abordando de nuevo y si no, yo me encargo de conseguirte algunas preguntas que sean como las más recurrentes del tema de la historia, incluso para gusto mío y seguro a muchos más les generará interés. Gracias con el tema y bueno, él lo pueden seguir ahí en su canal México Antes de México. Él es Eric Cárdenas, yo soy Paco Insunza y esta fue una siguiente emisión de Gente Común. Adiós, chao. Muchas gracias, Paco.